Aquí te presentamos los temas más comentados en esta semana. La maestra de educación primaria Leticia Ramírez es nombrada como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. En Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, delincuentes realizaron bloqueos y quema de vehículos y comercios. En Ciudad Juárez, los ataques dejaron un saldo de 11 personas fallecidas. La Marina prestó uno de sus helicópteros para trasladar a la mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, acción que fue criticada por usuarios de redes sociales. La leyenda del tenis Serena Williams anunció su retiro. El US Open será su último torneo como profesional. Muere la actriz y cantante Olivia Newton, conocida por su papel de Sandy en Vaselina. Manuel Ojeda, actor mexicano con casi 300 películas en su filmografía, murió a la edad de 81 años. El escritor Salman Rushdie, autor del libro Los versos satánicos, fue atacado en una conferencia que iba a presentar en Nueva York. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Trending, una emisión más de este programa. Y pues bueno, también estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes ya en esta sexta temporada de En Trending, que bueno, ha evolucionado bastante. Comenzamos este programa al principio de la pandemia y ahora pues ya podemos transmitir con ustedes desde las instalaciones de TV UNAM. Y bueno, pues el programa de hoy será muy importante. Vamos a hablar sobre la minería en México, ya que pues somos uno de los países más importantes en producción minera y o el principal en la producción de plata, pero antes pues quiero darle la bienvenida ya en esta integración en las conducciones a Renata Méndez. Renata, pues bienvenida ya ahora sí formalmente a las conducciones de En Trending. Cuéntanos pues de qué va el programa de hoy también. Hola Pau, muchas gracias por la bienvenida, me da mucho gusto compartir foro contigo y también saludo a las personas que nos acompañan por la señal de TV UNAM. Como ya mencionabas, este lamentable accidente en Coahuila ha puesto en el foco de la mira el tema de la industria, sí, de cómo se desarrolla, cuáles son los pasos que aún le quedan por dar, y dentro de esto, pues de eso va nuestro programa de hoy. Conoceremos algunos de los aportes más significativos que tiene la industria minera a nuestro país, problemáticas, parte de la historia y muchos otros temas más, así que ¿qué te parece si ya comenzamos, Pau? Así es, Renata, pues vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a ver el significado de minería y también cuál es su importancia y evolución. Nos lo platica en un minuto Andrés, vamos a verlo. Cavar, 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 cavar y después cavar, cavar. La minería es una actividad económica primaria que consiste en la extracción, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales acumulados en el suelo o subsuelo. Los minerales son compuestos que se formaron con el pasar de millones de años y cuentan con características que los hacen útiles en múltiples actividades de nuestra vida diaria. De acuerdo con el uso que se les dé, los minerales se clasifican en 3 categorías. Los de tipo metálico, como el oro, la plata y el cobre, son muy útiles para conducir el calor y la electricidad. Los no metálicos incluyen rocas y recursos utilizados en la industria o en la construcción, como arena, grava y cal. Y los combustibles, como el carbón, el petróleo y el gas. La minería es tan importante para el desarrollo del mundo contemporáneo que está presente tanto en la extracción de la sal de mesa como en el silicio de los componentes eléctricos, y puede comenzar con algo tan sencillo como un ¡ay-ho! Como vimos, Pau, la minería está presente para la construcción de casas, de autos y muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana que a lo mejor no vemos, pero están ahí. Me gustaría comenzar esta parte preguntándote, ¿sabes cómo inició la minería particularmente en nuestro país? Sí, pues creo que es un tema bien importante, Ren, y que también pues hay que informar que pues ya tiene muchísimo tiempo, pues alrededor de la época prehispánica, imagínense cuánto tiempo, y pues afortunadamente ha evolucionado tanto y ha alcanzado mucha importancia en diferentes niveles como el económico y el social, ¿no es así? Correcto, Pau. Y bueno, vamos a conocer un poco más a detalle esta parte de la relación que tiene la minería con ese México prehispánico y otros datos culturales en la primera parte del reportaje que Frida preparó para nosotros. Aunque no como la conocemos hoy, sino a una escala pequeña y con los fines principales del comercio y el culto religioso, la minería en México tiene su origen en la época prehispánica. Esta actividad fue determinante para los primeros asentamientos humanos en regiones que hoy ocupan parte del sur de nuestro país y que posteriormente, con la llegada de los españoles a nuestro territorio, tuvo mayor desarrollo y se comenzó a poblar el norte. Desde el siglo XVI, con la llegada de los españoles al territorio americano,
inmediatamente se tuvo esta noción de la riqueza que había, particularmente de los metales preciosos. En lo que hoy día es México, la plata fue el producto más importante y que fue incluso uno de los pilares de la economía de la corona española. Ese impulso, esa búsqueda de minerales va a favorecer también la expansión de la colonización hacia el norte del país a través de lo que se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro, que iba de la Ciudad de México a Santa Fe. Y a lo largo de esa ruta es que se van a fundar diferentes reales de minas y ciudades que todavía persisten hoy en día, como puede ser Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí o Parral. Pasada la época colonial, se suscitaron grandes cambios en la producción y extracción de minerales en nuestro país. Finalmente, después, cuando terminó el virreinato, ya en el México independiente, llegaron los inversores extranjeros, primero de Europa, luego de los Estados Unidos, y también con la cuestión de la revolución industrial se tuvieron que explotar otros minerales y metales. Para 1917, tras la Revolución Mexicana, se implementaron modificaciones en la minería que permitieron una mayor participación del capital mexicano, siendo que el mercado estaba dominado por inversionistas estadounidenses. Con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1990, la llegada de las empresas canadienses en el territorio, con el establecimiento de la Ley Minera de 1992 y la nueva Ley de Inversión Extranjera, se elimina ese límite del 51% de propiedad mexicana en las empresas mineras. El control de la industria minera fue cambiando a la par que ésta fue evolucionando, modificando su forma de producción y extracción. Los avances tecnológicos más importantes que tuvo la minería durante la época colonial fueron la aplicación del llamado método de patio. Se incorporaron las máquinas de vapor, luego la electricidad y posteriormente se introdujo el uso del ferrocarril para el transporte de minerales. El siguiente salto tecnológico, digamos, de época más reciente sería la técnica de extracción de mineral a tajo a cielo abierto. En la minería de metales preciosos. Durante la colonia eran básicamente minas subterráneas, pero con ya la llegada, digamos, de las grandes empresas canadienses, digamos, a partir de finales de los 90, mediados finales de los 90, uno de los problemas generados por ese cambio es que tenemos grandes minas a cielo abierto que suponen, digamos, la destrucción del paisaje y una, digamos, grave alteración de todo el suelo, ¿no? Y bueno, pues la historia de la minería en nuestro país, como lo hemos mencionado en el programa, pues forma parte muy importante en la historia, pues sí, de esta actividad de nuestro país y también pues de la economía, del aspecto social, ambiental y por supuesto del trabajo minero. Recordemos que pues sin los mineros no sería posible esta actividad y es por eso que hoy hablaremos en la entrevista pues de las condiciones laborales de los mineros, pues a la exposición que ellos tienen, cómo están respaldados legalmente, socialmente y en el aspecto también de la salud. Es por eso que en la entrevista de hoy tenemos a la doctora Aleida Azamar. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia en Trending. Al contrario, un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Doctora, bienvenida. Me gustaría comenzar preguntándole cuál considera que es el contexto actual de la minería en México, cómo ha cambiado, evolucionado y cuál es su importancia. Muchísimas gracias, Renata. Igual, Paulina, muchas gracias. Me parece que es una pregunta muy importante. Yo escuchaba justo lo que ustedes transmitían antes, que justo empieza la minería, ¿no? Antes de la época de la colonia, empieza con el jade y con otros minerales, que podrían en ese entonces ser muy importantes, sobre todo para las joyas. Pero justo a partir de la época de la colonia se desarrolla muchísimo más. También las escuchaba decir que ahora somos un país que es muy importante en temas mineros. Lo que más se extrae de México efectivamente es plata, pero tenemos 10 minerales a nivel mundial que se extraen y que tienen relevancia. Plata, cobre, oro, bismuto, fluorita. Entonces hay muchas cosas, minerales metálicos y no metálicos, que también ustedes ya lo comentaron. Sí. ¿Cuál es su importancia el día de hoy? Que era lo que me preguntabas en concreto. Bueno, vale la pena decir que a veces pensamos que aporta, ¿no?, al Producto Interno Bruto casi el 4%. No es así.
¿No es correcto? Bueno, depende de qué estemos contemplando. Si contemplamos, la minería tiene varias ramas en las que se desarrolla. Justo ustedes hicieron relevancia, ¿no?, en cosas que se comentaban previo. Está la parte de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos. Corresponden a la rama 13 y 14, económica principalmente. Y esa parte de la minería aporta menos del 1% al Producto Interno Bruto, el 0.9%. Y en cuestión de empleos también es muy importante decirlo, porque ahí se emplean alrededor más o menos como de 100,000 trabajadores, casi no incrementado en la última década. De hecho, esto corresponde al 0.2% de la población ocupada. Si contemplamos ya toda la minería ampliada, o sea, que será extracción, beneficio, procesamiento, ¿no?, y también exploración, empleos indirectos, etcétera, entonces ya podríamos estar hablando casi de 300,000 empleos. Entonces, eso ya correspondería al 0.7% de la población ocupada. Ya pensaríamos que es algo un poquito más alto, pero sigue siendo algo ínfimo si lo vemos en contraparte, ¿no?, de las ganancias que recibe justo el sector minero, de los proyectos que se tienen. Actualmente tenemos 25,000 concesiones en el país y alrededor de 1,200 proyectos mineros en todo el país, desde el norte, que es donde más se desarrolló al inicio la minería, y en el Bajío, hasta el sur. Hay zonas que pensábamos que eran zonas no mineras, probablemente como Oaxaca o algunos otros lugares, y también tienen minería. Entonces, bueno, esta es como la relevancia en términos económicos. Vale la pena decir, rescatar y resaltar que no aporta mucho ni al Producto Interno Bruto, ni a los empleos, ni tampoco en nuestro país a los impuestos. A los impuestos aporta el 0.52% en los años que más ha aportado, porque además las empresas mineras lo que pueden hacer es deducir gran parte de sus impuestos, por diferentes razones sociales, por lo que hacen como labor con las comunidades, ¿no?, porque buscan también la forma de deducción. Entonces, justo lo que recuperamos de impuestos en México es muy bajito si comparáramos con otros países de América Latina. Claro, y creo que a partir de estas cifras que nos está comentando es muy importante pues hablar del trabajo minero, cómo están respaldados ellos legalmente, digamos, cuál es su situación pues de este trabajo que ellos realizan. Ok, vale la pena decir justo que la minería también, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Hay minería que está registrada, hay proyectos mineros que están registrados ante la CAMIMEX, la Cámara Mexicana Minera, ¿no? Pero hay proyectos que no están registrados. ¿Por qué lo resalto? Porque también mucho de donde se obtiene mineral es el carbón, que es el caso que seguramente vamos a tocar más adelante, y hay muchos proyectos que no se encuentran en el registro ni de CAMIMEX, ni de la Secretaría de Economía, ni en otros lugares. Entonces, bueno, pensando en esto, que me preguntabas un poco de las leyes, una de las leyes que justo habla de lo que corresponde a los trabajadores mineros es la Ley de Trabajo, evidentemente de la Secretaría del Trabajo, ¿no? En la sección 13 bis, específicamente ahí se dice que las condiciones de los mineros deben de ser salarios dignos, deben de tener seguridad, deben de tener vigilancia, deben de tener, digamos, todos los letreros al entrar justo a trabajar a una mina. Ojo que puede haber tanto minería a cielo abierto, que es cuando vemos como estos grandes huecos, tajos, ¿no?, cerros que se destruyen, como también puede haber minería subterránea. Entonces, bueno, la Ley del Trabajo principalmente es la que respaldaría todas esas cosas. Vale la pena mencionar que en la ley minera justo solamente se encuentra 6 veces mencionado la palabra trabajador, y es específicamente para cuando hay un accidente se pueda suspender la concesión, pero no cancelar. Igual tenemos una norma que es muy importante, que es la norma 032 de la Secretaría del Trabajo también, del 2008, donde específicamente se refiere a las minas de carbón subterráneas. También sirve para las minas a cielo abierto. Entonces, si revisamos realmente la ley y si revisamos las normas que tenemos, son muy pocas las que cuidan o las que hablan o las que respaldan justo a los trabajadores. No tenemos mucho marco legal que se refiere a eso. Tenemos justo una ley muy amplia, la ley minera, que probablemente ahí sí se habla de otras cosas que tienen que ver con impuestos, justo con transparencia, con información, con consulta, ¿no? Tenemos igual el convenio 169 de la OIT que habla de la consulta para que las poblaciones estén de acuerdo o no en que haya proyectos ahí. Entonces, hay un montón de cosas. También escuchaba que justo estaban comentando cómo se han incrementado más los proyectos a partir de la década de los 90. Primero, vale la pena decir que sí es cierto lo que se comentaba, justo por empresas canadienses y norteamericanas, por el Telecan, ahora Temec, pero también justo en ese proceso de la década de los 80 a los 90, algo que sucedió es que muchas de las empresas que eran, digamos, paraestatales, se dieron a privados, y justo se concesionaron a privados, y son privados mexicanos. O sea, Grupo México, Industria Peñoles también tienen una gran relevancia en nuestro país en el sector minero, sobre todo para el cobre. Doctora, un poco ya para cerrar en nuestra entrevista, ya comentaba en cifras generales que hablamos de menos del 1%. ¿Esto cómo afecta o beneficia el trabajo específicamente de los mineros? ¿A cuánto aportan a la industria? ¿Realmente vale la pena arriesgarlos para este ingreso que tenemos de vuelta? ¿Cómo, así muy brevemente, cómo es esta parte? Y aprovechar en las acciones, ¿no?, para que no se pasen accidentes como el que acaba de pasar. Perfecto. Bueno, una pregunta súper interesante. La lista es súper larga. Desde mi punto de vista no vale la pena arriesgarlos, menos en estos proyectos específicos que son de carbón. Estos proyectos llevan una técnica que se llama tiro vertical, también son conocidos como pocitos de carbón. ¿Qué significa?
Bueno, significa que los mineros tienen que entrar de forma subterránea y como estos proyectos no son ilegales, pero sí son irregulares. Específicamente el caso que estamos hablando, que es el Pinabete en Sabinas, Coahuila, no está registrado ante la Cámara Minera. Okay. Entonces, no se tiene información de quién es el dueño. Hay algunas especulaciones, no se ha dicho que es un expolítico, Regulo Zapata, él ha dicho que no, que justo es Eloy, un trabajador que está a su nombre, el territorio está a su nombre. Eso no lo tenemos muy claro. ¿Cómo trabajan? Que era un poco lo que me preguntaban. Vale la pena decir que al ser mina subterránea, los huecos para que entren hacen perforaciones y los huecos para que entren hacia abajo se van reduciendo, cada vez son más pequeños. Y en el caso específico de esta mina, se había pedido, ¿no?, que se pusiera de alguna forma, por llamarlo así, cemento, algún respaldo para poder entrar a los huecos. Esto no estaba. Esta mina trabajaba, los soportes eran de madera, entonces era muy sencillo que en cualquier momento, si uno perfora la tierra, pues sale agua, pero también salen gases. Entonces era muy sencillo que en cualquier momento se inundara. La mina se inundó, probablemente todavía no lo sabemos si haya en este lugar también gas metano, sí, que también puede estar afectando justo a estos trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que llevan ahí casi 15 días, pero podríamos hacer una referencia a lo que pasó en 2006 en Pasta de Conchos. 65 mineros quedaron atrapados, sacaron 2 cuerpos y 63 siguen ahí. Y decimos 2006, o sea, han pasado muchísimos años. ¿Cómo trabajan? ¿En qué condiciones? Bueno, sí, se supone que deben de tener cascos, se supone que deben de tener chalecos, se supone que debe haber señalamientos, pero en este caso, justo como es una mina que no está registrada, no había muchas cosas, ¿no? Vale la pena decir que ellos se contaminan los pulmones, que muchas veces los lugares para que trabajen son tan pequeños que tienen que curvear la espalda, que trabajan de 2 en 2, que trabajan también en muchas ocasiones con el agua que les puede llegar hasta las rodillas. Doctora, lamentablemente ya estamos sobre tiempo, pero le agradecemos mucho que nos compartiera este panorama de la minería en nuestro país. Esperamos que esta información llegue a las autoridades pertinentes, que podamos tomar acción y que apostemos por un crecimiento económico y social de la minería sin poner en riesgo la vida de ninguna otra persona. La invitamos a acompañarnos en este momento. ¿Y con qué seguimos, Pau? Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Y pues llegó el momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver pues continuaremos hablando de este y otros accidentes en México y en el mundo. No te vayas, continuamos en Trending. Y ya estamos de vuelta aquí en Trending con el tema del programa, que es la minería. Esto en relación al reciente accidente que ocurrió en una mina de carbón, que hay que mencionar, sí, Pau, que es una de las actividades más peligrosas que existen en la industria. Así es, y es que pues hay que también mencionarle a la gente que pues la región carbonífera de Coahuila pues es una de las más importantes a nivel nacional y en minas de carbón han perdido la vida más de 3,000 mexicanos. Entonces pues creo que es muy importante mencionar esto y vamos a conocer otros accidentes que se han dado en México y en el mundo, pues relacionados, claro, a la minería. Vamos a ver la siguiente nota que nos trae Yadira. La extracción de carbón mineral es uno de los oficios más peligrosos del mundo, en el que las explosiones y derrumbes de minas son recurrentes debido a la acumulación de gases tóxicos y explosivos, un trabajo donde los mineros se juegan la vida. Para dimensionar el peligro que representa la explotación minera, recordamos algunos de los accidentes mineros más trágicos de la historia. El accidente más catastrófico a nivel mundial se suscitó en 1942, cuando una explosión de gases liberados por carbón cobró la vida de 1,549 mineros en la localidad de Benshi, China. En 1975, en Dhanbad, India, fallecieron 372 mineros cuando el agua de una mina adyacente provocó un derrumbe. Entrado el nuevo milenio, el 30 de enero del 2000, se produjo un derrame de cianuro en Baia Mare, Rumania, considerado el peor desastre ambiental en Europa desde Chernobyl, pues cerca de 100.000 toneladas de agua contaminada con cianuro fueron liberadas en los ríos Somes, Tisza y Danubio por parte de una empresa minera al romperse un depósito. Aunque no se reportaron pérdidas humanas, la fuga mató gran parte de la vida acuática de estos ríos. En marzo del 2000, en Sierra Leona, África, tras desplomarse una mina de diamantes, al menos 150 trabajadores quedaron atrapados y sin vida. En agosto del 2010, 33 mineros chilenos quedaron atrapados en la mina San José, donde fueron encontrados 17 días después del siniestro y rescatados con vida 69 días después. En 2014, Turquía presenció el peor desastre minero en su historia al incendiarse la mina de carbón Soma, que arrasó con las vidas de más de 300 trabajadores. Actualmente, desde el 3 de agosto de este año, 10 hombres quedaron atrapados en una mina clandestina en Sabinas, Coahuila, México. Los trabajos para su rescate continúan.
A lo largo de la historia y alrededor de todo el mundo, los siniestros de este tipo se han convertido en un llamado urgente para que los responsables mejoren las condiciones e irregularidades a las que miles de trabajadores se exponen día tras día en las entrañas de la tierra. La minería en México generó más de 400,000 empleos en 2021 directos y más de 1 millón de empleos indirectos. Y aunque esta actividad pues ha ido ganando pues importancia económica y social, pues todavía tiene muchos retos por superar. Es por eso que esto nos lo platica Frida en la segunda parte del reportaje, donde nos habla pues de las conclusiones acerca de la minería en México. Vamos a verlo. La minería se ha considerado como una de las industrias con mayor impacto en el desarrollo económico, político y social de México. De acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Economía, el sector minero metalúrgico contribuye con el 3.06% del Producto Interno Bruto Nacional y en 2020 representó una inversión de $3,532.62 millones. Además, esta actividad es generadora de empleos a lo largo del territorio. En términos de empleo, de acuerdo con cifras del IMSS, son aproximadamente unos 400,000 mineros formales nuevamente, ¿no? Porque obviamente también tenemos mineros informales que no están registrados en el IMSS, ¿no? Como es el caso, suele ser el caso de los numerosos pocitos de carbón en Coahuila, ¿no? Pero para ciertos municipios, sobre todo cuando hablamos de pequeños municipios rurales, esa actividad minera es muy importante tanto en términos de empleo como en términos también de salarios, porque lo que caracteriza a la minería son unos salarios que comparativamente son mucho más elevados en general que el salario promedio. México se ubica en una zona geográfica rica en minerales, por lo que ocupa un lugar privilegiado a nivel global entre los países que extraen recursos del suelo. Es el principal productor de plata a nivel mundial, es el segundo de fluorita, el tercero de celestita y sulfato de sodio, quinto de plomo y bismuto. Además, se encuentra entre los 10 principales productores de otros 12 minerales como el zinc, oro, cobre y barita. Sin embargo, aunque la minería tiene un gran impacto económico y ha sido factor de desarrollo social, requiere medidas urgentes para resolver las problemáticas que se tiene en cuestiones de impacto ambiental y contaminación, además de la seguridad y regulación de sus trabajadores. Pues también estar conscientes de que la minería no es una actividad limpia, es una actividad que genera muchos problemas, también en ese sentido es importante, ¿no? Así como crea cultura, también destruye cultura, ¿no? Así como genera poblaciones, también destruye poblaciones, puede generar mucha contaminación y pues es un mal necesario porque si no, no tendríamos aquí una cámara, no tendríamos unos audífonos, no tendríamos una televisión para estar viendo todo esto, ¿no? Nuestra universidad también busca contribuir al desarrollo económico y social de la minería a partir de un Atlas de la Minería en México, un proyecto que consiste en una colección de mapas digitales, Pau, de los que nos hablará más a detalle Adrián en la siguiente nota. Investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, liderados por la doctora María Teresa Sánchez, trabajan en la elaboración del proyecto Atlas de la Minería de México. Ya con toda la experiencia que hay en la elaboración de Atlas desde los años 80 y de que nosotros hemos estado muy involucrados en la línea de la geografía minera, pues analizando todas las dimensiones que participan ahí, pues decidimos abordar el estudio de la minería, pero a través de una colección de mapas, exclusivamente enfocados al sector minero de México, ¿no? El documento es el primero en ser digital y mostrará el desarrollo minero con distintos mapas que dan cuenta de cómo ha cambiado esta actividad económica a lo largo del tiempo. A diferencia de los atlas anteriores que en su origen fueron impresos, este atlas es una versión digital, no se publicó en impresos. Contará con bases de datos y textos que permitirán a quien lo consulte analizar los mapas con más precisión. Se tiene planeado que esté listo para diciembre de este año. Una de las innovaciones es que se trata de un atlas digital. Este atlas digital, como todos los materiales que publica el Instituto de Geografía, va a estar abierto al público.
va a permitir visualizar, consultar, pero también descargar los diferentes archivos, tanto mapas, textos como bases de datos que conforman el Atlas. El documento estará integrado por 11 secciones, entre ellas el papel de México en la minería mundial, la importancia de la minería en el contexto económico, la minería a partir de los años 80, el impacto ambiental, la población de los municipios mineros, entre otros temas importantes, además de 140 mapas a escala, 14 mapas de fuentes históricas, 150 gráficos, 180 figuras y 20 planos de las primeras minas en México. La doctora María Teresa Sánchez también trabaja en la tercera edición del Atlas Nacional de México, que contiene información digital e impresa, asimismo de un geoportal con 97 temas como la naturaleza, economía, gobierno y política, seguridad, cambio climático, riesgos de desastre, etc. Y se prevé que esté listo en 1 o 2 años. Y bueno, con este Atlas de la minería en México es como vamos cerrando nuestro programa, Ren. Creo que sin duda hablar de la minería es muy importante por todo lo que aporta a nuestro país. Sin embargo, pues faltan muchas acciones, falta regular pues el tema de los trabajadores mineros. Sin duda no queremos que vuelva a ocurrir un accidente como el que pues atravesó todavía Coahuila y que esperamos que encuentren lo más pronto posible a estos 10 mineros que bueno, pues recientemente el 3 de agosto tuvieron este accidente. Así es, Pau, con toda la información que ya recibimos hoy, con este panorama, esperamos que muy pronto podamos hablar de un crecimiento económico y social de la industria sin que de por medio haya vidas en riesgo. Y bueno, lamentablemente llegamos al final de esta emisión, Pau. Me da mucho gusto haber compartido foro contigo. Igual allá en casa los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y a sintonizarnos la siguiente semana. Pau. Nos vemos. Un gusto. Adiós.